Y ahora comienza Tejiendo Redes. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Mi nombre es Adriana Mari. El mío es Daniel Mojica. Un saludo a toda la audiencia. Buenos días, Emi ya está levantada. Está levantado Martín. Le damos un beso a Dora y Miguel, a Marcela, a Patricia, a nuestra querida Sofía, que nos están escuchando ya en sus últimos días de vacaciones. Así es, están terminando de disfrutar sus vacaciones bien merecidas. Bien merecidas. Y nosotros también hemos hecho modo casa con estos fríos y ya la semana que viene estaremos visitando nuestro querido estudio Patrick Rikes allá desde la radio. Bueno, escuchábamos qué tema, Dani. Estábamos escuchando el tema Por una cabeza en la versión indefinible de... Impresionante. De Andrés Calamaro. Y esto nos pone un poquito en contexto porque hoy les contamos, vamos a seguir en cada uno de los programas pasándoles y contándoles la disertación tan importante que ha tenido la licenciada Débora Blanca en relación a su especialidad, que es las ludopatías y las adicciones comportamentales. Débora tiene una gran experiencia, ya les habíamos contado el otro programa, y como ha sido tan larga la disertación, hemos decidido pasar un poquito de esta disertación cada sábado para ir poniéndonos un poco en tema. Y también les podemos decir a la audiencia que nos manden algunas preguntas, como siempre, al WhatsApp de la radio, a nuestras redes. Después van a poder tomar nota de los teléfonos en los avisos de Emilce. Bueno, y le agradecemos, por supuesto, a Julián Pelliza, que nos acompaña durante la semana en la preproducción de este programa. ¿Qué te parece, Dani? Vamos con los audios, entonces, de Débora. Para este segmento son 2, así que los vamos a escuchar. Ahí vamos. De ahí, hacer todo lo que está sucediendo no tiene nada que ver con alguien que siente placer por jugar. Es decir, que es algo más bien del orden de lo gustoso, el entretenimiento de alguien que juega. Como si pudiéramos decir, el ludópata no juega lúdicamente. No es alguien que está jugando. Si pensamos el juego desde una conceptualización o desde una característica ligada a lo lúdico, a lo simbólico, a algo que hace que esa persona desarrolle habilidades, que ficcione, que se imagine, que pueda desplegar talentos, que no hay nada de esto en la ludopatía, ¿no? Ahora, me parece que por lo menos me dan ganas de leerles un fragmento de un trabajo breve, porque creo que es muy importante pensar la ludopatía en nuestros tiempos, o sea, del siglo XXI. El tango habla de algo, ¿no?, del siglo XX. Podríamos imaginarnos en blanco y negro, ¿no?, señores reunidos en un hipódromo, pero pensemos un poquito en esta época, en nuestros años, en nuestro momento histórico, en este momento histórico que estamos habitando. ¿Y qué pasa con la ludopatía? ¿Está creciendo la ludopatía? ¿Por qué crece
la ludopatía. Hay más ludópatas que en la época de Por una cabeza. Entonces, lo que les voy a compartir es unos fragmentitos de un trabajo que yo escribí para febrero de este año, que vino un psicólogo italiano que es referencia en el tema de ludopatía. Él se llama Mauro Croce. Con él yo compilé mi segundo libro, El Tratado sobre el Juego Patológico. Mauro vino a Buenos Aires, vino a Argentina en realidad, y cuando me dijo que venía a Buenos Aires un par de días, le dije, bueno, dale, organizo un encuentro Argentina-Italia. Entonces, en ese encuentro yo escribí un trabajo que se llamó Pantallas, antídoto de un tiempo desbocado y aburrido. Yo empezaba leyendo un poema de María Elena Walsh, que se llama De mis tiempos, que si no lo conocen, búsquenlo, es una hermosura. De mis tiempos habla de cómo se vivía hace algunas décadas atrás y cómo, sobre todo, cómo transcurría el tiempo. Porque no hay dudas de que la dimensión del tiempo hoy es distinta de hace 30 años atrás. Bueno, interesantísimo. Por eso quisimos traerles realmente pequeños audios de esta disertación, porque cada cosa que dice tiene su relevancia y su importancia. Habla del tiempo, habla de las pantallas, hace un paralelo entre el ayer y el hoy, esta cosa que nos invita a pensar en relación a qué hacemos con el tiempo, qué está pasando, no solamente en este tiempo, sino qué hacemos con el tiempo. Sí, realmente creo que hace un repaso sobre las distintas épocas que nos ubican de alguna manera en aquel momento y en este momento, marcando las diferencias de vivencia, ¿no es cierto?, que se tiene en una época y en otra, que es muy importante para poder entender el presente de las ludopatías. Sí, y además pensar que los adolescentes tienen mucho tiempo el celular en la mano. Muchas personas, pero los adolescentes especialmente, porque pueden estar con el celular en la mano, pueden tener la televisión prendida, pueden estar leyendo un libro, pueden estar haciendo un apunte. O sea, hoy ya la dimensión del tiempo, sobre todo en la franja etaria adolescente y jóvenes, ¿no? Incluso no tan jóvenes, ya el uso del tiempo es diferente. Por supuesto que también en la franja etaria cambia, ¿no? Los adolescentes pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es verdad. Sí. Esto lo leíamos el otro día con Daniel en unos apuntes relacionados con las ciencias de la información y de la comunicación, y hay un gran estudio en relación a el tiempo. Bueno, vamos a seguir escuchando. Juli, ¿te parece? Hay un audio más. Yo creo que hoy el tema del tiempo es un tema central, filosóficamente, psicológicamente, socialmente, es decir, pensar el tiempo, pensar cómo nos estamos vinculando con el tiempo. Creo que es absolutamente central, así como es central pensar en el tema del aburrimiento. Me parece que también es un tema. Creo que es una época en la que se evita fuertemente el aburrimiento y paradójicamente cada vez las personas están más aburridas. Y no sé por qué, o sea, sí, siempre se le tuvo miedo al aburrimiento. Es un tema filosófico, un montón de filósofos hablaron del aburrimiento, pero creo que tenemos que revisar el tema del aburrimiento, porque si no el riesgo es que nos volvamos cada vez más aburridos en el afán de evitarlo y rechazarlo. De un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar... ¿Vos te aburrís, Daniel? La verdad que no tengo mucho tiempo para aburrirme. Ah, mirá qué buena asociación, ¿no? Esto del tiempo en relación al aburrimiento. Bueno, hoy vamos a dejar hasta aquí. Los dejamos pensando, los dejamos reflexionando. Esta era de
de la liquidez, esta era de la sobreinformación, y bueno, tendremos que ver cuál es el tiempo que le dedicamos realmente a formarnos e informarnos y qué hacer con todo esto. Muy interesante, Débora, nuestra licenciada Débora Blanca. Bueno, dejamos aquí y nos vamos a los primeros avisos a escuchar a Emilce Salinas. Gracias, Juli. Buenos días, soy Emilce Salinas para Tejiendo Redes con la información cultural. No te pierdas el Festival de Invierno en la ciudad. Este sábado 27 de julio a las 16 horas se presentan Las Hermanas Misterio, donde en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930. Canciones para perder el tiempo es el nuevo espectáculo de Las Hermanas Misterio, una propuesta participativa con música y humor para curiosas y curiosas de todas las edades. Trini y Ruby se dedican a responder preguntas que la gente tiene y no puede contestar, pero esta vez descubren que la gente ya no tiene tiempo de preguntarse y deciden emprender una aventura para recuperar esa posibilidad. La entrada es libre y gratuita para residentes argentinos. El ingreso es por orden de llegada. La sala es Villa del Centro Cultural Recoleta. No se lo pierdan. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Si querés comunicarte con Tejiendo Redes, podés hacerlo al WhatsApp 11 50 12 35 89 o al Instagram @tejiendoredes89.3. En YouTube nos encontrás como Tejiendo Redes Radiográfica 89.3 y en Facebook Tejiendo Redes Radiográfica. Recordá que en YouTube están disponibles todas las columnas y programas. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. 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 Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás. Hermoso tema de Liliana Felipe, Nos tienen miedo. Bueno, y hoy queremos traerles la voz de la hermana Marta Peloni porque ha convocado para ha realizado una convocatoria para este sábado a las 14 horas en el Obelisco, ¿es, Dani? Sí, es alrededor del Obelisco. Es una movilización precisamente para reclamar, entre otras cosas, por la aparición de Joan. Y además les queremos contar que es una institución, es una organización. ¿Qué es Infancias Robadas? Bueno, la hermana Marta Peloni tiene digamos que es una red de redes. Bien. Una red de foros que tienen distintas implicancias. Federal, ¿verdad? Exactamente. Es www.infanciasrobadas.org, que es para los derechos de las mujeres, niños y adolescentes. Es una red formada por foros sociales que se van conformando en todo el país, coordinados por la hermana Marta Peloni. Tiene foros acerca de la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños. Ha tomado distintos casos que han surgido a lo largo de estos últimos años y se han abocado a la investigación de cada uno de esos casos de niños perdidos, de niños abusados, de mujeres que no se las encuentra, y de cada uno de esos temas arma un foro para investigarlo y tratar de resolverlo y visibilizarlo. Bueno, les pasamos unos audios que hemos encontrado en internet. No recuerdo ahora, muy mal lo nuestro.
no recuerdo ahora de dónde tomamos la fuente, pedimos disculpas y vamos a empezar a escuchar a la hermana Peloni, que nos trae también algunos conceptos para reflexionar. Vamos con el primer audio, Juli. Sí, creo que todas estas actividades nuevas para nosotros al comenzar la semana se deben a las nuevas detenciones y pedidos de declaración. Tal es así que la jueza ha dicho que el sumario realmente se extiende por 10 días más, ¿no? Al secreto de sumario. Así que, bueno, hay que esperar, pero todos estos rastrillajes como el de hoy y los que estaban haciendo anteriormente, sobre todo lo que pasó ayer justamente en el sur, ¿no? En Pirámides, en Puerto Madryn y, bueno, todo el sur prácticamente de nuestro país. Es lamentable, yo creo que el encubrimiento está dado, ahora este rastrillaje que esperan encontrar al niño muerto, es un horror, yo no lo puedo creer que Maciel haya declarado como colaborador, que era lo que había prometido ayer y creo que ya habrá declarado, ¿no es cierto?, nuevamente. Así que bueno, ahora hay que esperar y sería muy duro pensar en esto, yo no lo puedo creer todavía. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Es la obligación, y sí, realmente hay que hacerlo. Yo lo que le quiero decir es que es cierto, mi persona, porque he sido un poco la fundadora de la Red de Infancia Robada, he estado al frente, pero todos los foros, los 30 foros que hay en el país, todos tienen actividades justamente de abuso, especialmente intrafamiliar y trata. Sobre todo en el norte de nuestra Argentina, este año hemos tenido el acompañamiento de Jujuy, con el foro de Jujuy, sobre todo con la coordinadora que es Roxana Cruz. Es una chica que ella ha sido víctima de acoso y a partir de ahí ha trabajado por la trata. Últimamente creo que eran 3 chicas que rescataron y se han unido las mujeres para rescatar a esas chicas de un tremendo drama de trata ahí en Jujuy. Bueno, y en pueblitos muy humildes, donde la situación de la pobreza es estructural, como estamos viendo, que se aprovechan las grandes riquezas que manejan estos temas de mafia. Digo grandes riquezas porque realmente vienen con todo. ¿Y a qué? A explotar justamente donde hay pobres y donde hay pobreza. Entonces, la vulnerabilidad está constantemente amenazada en nuestro país. Nuestras familias, nuestros niños, nuestras adolescentes, las mujeres en general. Y no hay edad ni estado social para esto. Así que yo quiero decirles que los foros es impresionante cómo trabajan con este tema de la trata, ¿no? Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos. ¿Qué tema, no? El comercio de la vulnerabilidad o la vulnerabilidad del comercio. Sí, creo que realmente estamos ante un... Y de la pobreza, ¿no? Exactamente, iba a decir algo que tiene que ver con eso. Estamos ante una realidad en que la pobreza está generando este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, donde desaparece una criatura, desaparece una mujer y los familiares o el entorno de las víctimas son gente humilde que no tiene recursos como para movilizar grandes búsquedas, ¿no es cierto? Y creo que ahí también hay una, vamos a decir, un motivo crucial, que es el que utilizan estas organizaciones, porque no debemos olvidar que son organizaciones las que se tratan de estos temas. De todos modos, yo no sé hasta dónde el alcance de poder
ya no solo pensar en Loan, sino pensar en poner en blanco estas organizaciones. Pero sí me parece interesante destacar la organización, ¿no? La organización ciudadana, esto que decía la hermana Peloni, la construcción de redes, de foros, cómo se trabaja interconectado con esas redes, porque una de las maneras también de visibilizar es la lucha, ¿no? Visibilizar las luchas, porque no sé si esto va a llegar a buen puerto en ningún sentido, pero es una opinión personal, no me hago cargo de lo que digo, pero sí lo importante es poder visibilizar cómo se trabaja, cómo se une, cómo se trabaja en comunidad, en colectivo, junto con otros, para reaccionar rápidamente, para estar unidos en nuestra lucha, que a lo mejor no se gane, pero que sí se va a seguir luchando, me parece. Sí, hay un dato muy importante, que es cómo la colaboración de la sociedad, ¿no es cierto? Cómo se ha movilizado y cómo se ha puesto al frente del reclamo. Y que ha perdido temor de visibilizar estas cuestiones. Así porque lo vemos, o lo estamos viendo, lo hemos visto en estos días, que la gente pide realmente que los medios de comunicación masivos, que, bueno, yo tengo mis discrepancias con respecto a ellos, pero en esta oportunidad visibilizan una situación y se quedan ahí presentes para que la cosa... Para mantenerla viva. Para mantenerla viva. Esto es. Bueno, vamos a escuchar el último audio de la hermana Peloni. Yo no sé si todos harán marchas. En realidad nosotros dijimos una marcha federal porque va a haber una movilización en todo el país, pero es una convocatoria a que los foros, si estamos preparados, con la invitación a las organizaciones sociales en particular. Queremos la presencia y participación de organizaciones sociales porque son los que nos tenemos que unir como parte de la sociedad argentina. Hemos tenido estos días las calles del país con las familias, los niños, el pueblo argentino en la calle. Bueno, ahora vamos a distinguir un poco las organizaciones porque tenemos que sumarnos para, a partir de ahora, exigir a las instituciones que tienen que cuidarnos de los gobiernos de las distintas provincias, justamente el cumplimiento de las leyes. Nosotros queremos que los niños sean cuidados, sean protegidos, sean respetados. La violencia en las escuelas, la violencia en el maltrato, hay mucho maltrato infantil y donde hay vulnerabilidad, bueno, este es el pan nuestro de cada día. De ahí a que los niños sean secuestrados, y porque el problema es que las violencias se generan en el ser humano con una característica de que si no se las educa, no se las sostiene, no se las revierte, van en aumento. Y son los desastres que estamos teniendo en estos momentos, por ejemplo, la violencia cibernética con el bullying en la familia, los niños, las mismas madres que también hacen bullying para defender a sus hijos en las escuelas, una sociedad violenta. Entonces, todo esto que está pasando, que la familia salga a la calle a pedir, en este caso por Loan, tiene un significado mucho más grande de lo que nosotros deseamos tener en este significado, que la familia está presente, la familia tiene que estar presente y las organizaciones sociales tenemos que acompañarlas, tenemos que trabajar por ellas. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar. Lo que manifiesta la hermana Peloni tiene que ver con uno de los fundamentos de su organización, ¿no es cierto? Dice, nuestro compromiso es la construcción de una sociedad sin violencia, más justa e igualitaria. A eso apuntan los diferentes foros que están constituidos y que van surgiendo a medida que surge una necesidad por hechos como el de Loan. Y ahora me vino a la mente, donde hay una necesidad nace un derecho, como decía Evita, ¿no?
que el 26 se cumplió el 72 años de su fallecimiento. Interesante esta propuesta que hace la hermana Peloni, y bueno, y estaremos allí juntando voces de las personas. Ojalá que sea una convocatoria muy grande. Bueno, ha entrado Sheila Alzalone, que es directora, que nos va a estar contando acerca de su obra y de un libro que recientemente ha sido premiado. Le vamos a pedir que silencie su micrófono. Bueno, Sheila, después de los avisitos te presentamos, si te parece. Y ya son 8:30, así que nos vamos a una tanda publicitaria. Continúa el ciclo Peabody en el Anfibea. 100 Volando presentará un nuevo show que nos invita a disfrutar de las cosas simples de la vida, como la familia, los encuentros y la amistad. Con canciones como Cucos y Arrucos, El Malambo para la Abuela y Desayuno Bim Bam Boom, te invitamos a cantar, bailar y jugar. Esto será el domingo 28 de julio a las 15 horas en el Anfiteatro de Parque Centenario, en Avenida Leopoldo Marechal y Avenida Lilio. La entrada es sin costo y por orden de llegada hasta agotar la capacidad del lugar. Para mayor información visita las redes @BAcultura. La Gráfica y vos. Nuestras voces y la tuya. En el mismo aire. Nos hablamos, nos escuchamos. Nos entendemos. La Gráfica y vos. Tu sonido. Nuestro sonido. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. ¿Conocés los almacenes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra? Los almacenes y mercados UTT son puntos de venta directa de toda nuestra producción agroecológica y cooperativa. De nuestras quintas, directo a tu mesa. Podés encontrar el listado completo de nuestros almacenes y mercados en www.almacenutt.com.ar o buscanos en redes como Almacén UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo. Come sano. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Las voces que no escuchás en otro lado están los sábados a la mañana en Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. Con la conducción de Úrsula Asta. Sábados de 10 a 12. Por Radio Gráfica. Feas, sucias y malas. La Gráfica. FM 89.3. Suena la comunicación popular. Disfruta la última semana de las vacaciones de invierno en la Usina del Arte. Te esperamos de martes a domingo desde las 13 y hasta las 18:30 horas con una programación para toda la familia. Entre las propuestas vas a encontrar espectáculos increíbles, repletos de música, magia y destrezas circenses. Por otro lado, habrá obras teatrales que invitan a reflexionar sobre el bienestar y la alimentación saludable y clases de cocina para
aprender recetas inspiradas en cuentos. Además, vas a encontrar postas mágicas para aprender a realizar trucos e ilusiones sorprendentes, visitas guiadas, instalaciones artísticas, el Ludo Espacio con juegos de mesa y una plaza blanda y espacio Yupi para la primera infancia. Para mayor información, visita las redes de @Usina del Arte. Si querés comunicarte con Tejiendo Redes, podés hacerlo al WhatsApp 11 50 12 35 89 o al Instagram @tejiendoredes89.3. En YouTube nos encontrás como Tejiendo Redes Radiográfica 89.3 y en Facebook Tejiendo Redes Radiográfica. Recordá que en YouTube están disponibles todas las columnas y programas. Bueno, escuchamos la dulce voz de Marta Gómez. Para la guerra nada. Lo cortamos un poquito porque era muy largo los acordes del inicio de esta canción, pero ya les queremos presentar que tenemos en el aire a Sheila Acosta Alzalone, que es docente de educación secundaria, directora y profesora titular, comunicadora social y escritora. Y nos va a estar contando una premiación de un libro, Ellas no fueron contadas. Buenos días, Sheila. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, querida? Qué gusto verte. Nosotros tuvimos que apagar la cámara para que se escuche mejor. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Bueno, Sheila, fuiste tu libro, Ellas fueron contadas, que ha salido, que lo hemos promocionado, fue premiado en el certamen del Ministerio de la Mujer, de las Mujeres, Género y Diversidad, y fuiste incluida en la antología Ellas no fueron contadas. Contanos un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, el concurso el libro es una antología, como bien dijiste, de los cuentos de las premiadas. La antología de los cuentos, perdón. Claro, sí, mucha gente se confunde porque hacía poco tiempo que había presentado mi 7º libro, La Escuela y la Alegría, entonces... no lo voy a dejar de comprar, te digo, lo creo, pues ese título me parece bellísimo, pero bueno, es tema de otro programa. Dale, entonces, este concurso del Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires recoge las historias de escritoras de la provincia de Buenos Aires que nos presentamos al concurso. Yo gané el primer premio de la categoría El Estado en tu vida. Son 3 categorías. Y bueno, hay 3 primeros premios por cada categoría y bueno, y menciones y demás. Por eso tuve el honor de estar en esta 3ª edición
fue el encuentro, la premiación, y estuvieron las juradas y, bueno, la ministra, por supuesto, la ministra Estela Díaz y sus asesoras el año pasado, en septiembre, y yo, por supuesto, fui invitada a muchísimos lugares, y Patricia Pellegrini, que donó unos cuadros para una muestra, el Salón de las Mujeres Argentinas, que se inauguró en la escuela en la que soy directora, me preguntó si todavía tenía libros y me invitó a que nos encontráramos en su casa, que tiene una casa de artista maravillosa, y ella, invitó gente de la cultura. Que yo no pude ir, pero la próxima voy a estar, porque seguro que utiliza ese espacio para invitar a artistas. Pero, ¿me contás un poquito de qué se trata lo que vos escribiste? Bueno, yo escribí es uno de los tantos relatos de... Ah, es un relato, está bien. Sí, es un cuento en el que relato una situación sucedida en pandemia, cuando fui a visitar a un estudiante que había sufrido la tragedia de la muerte de la mamá por COVID. El cuento es el recorrido, se titula La torta marmolada, porque se me ocurrió como algo simbólico de como docente y como mamá también, llevarle libros y una torta marmolada. Así que el cuento hace todo ese recorrido de cómo, así como estamos ahora en un Zoom, yo estaba en un Zoom de matemática y físico-química haciendo una torta para salir a otro distrito en pandemia, con lo que significaba eso, que estaban todas las rotondas cortadas con controles y demás, para poder acompañar de algún modo a un adolescente de 14 años que había perdido a su mamá en lo que significó la pandemia, ¿no? Y el miedo que teníamos todos, y a pesar de todo estábamos ahí en la escuela todos los meses entregando los cuadernillos pedagógicos, los bolsones, los módulos alimentarios, y estas situaciones donde hay que estar, donde hay que encontrarle la vuelta, y lo que emociona, supongo, del cuento es la pregunta que me hago cuando veo al estudiante y está así tal cual en el cuento: ¿cómo carajo se hace para no abrazar a un pibe al que se le había muerto la madre? Porque obvio él estaba aislado, estaba la familia, la mamá había muerto de COVID, así que seguramente alguien más tenía, y no pude, y conté eso, ¿no? En el cuento, que cómo se hacía, que por supuesto lo abracé, y después tuve miedo, ¿sí? Porque yo también soy una mamá y mis hijos me esperaban, pero había que estar ahí, y la otra noche me preguntaban que a muchos que sufrieron pérdidas les pasó eso, ¿no? Que sabíamos que no había que abrazarse, que estábamos todos, con el alcohol, con el barbijo y demás, pero era algo que no se podía contener en ese momento. Que trasciende, ¿no? Que trascendía, y que allí había como una necesidad mutua, me parece, de amor. Te digo, qué triste, pero a su vez qué hermoso, ¿no? Porque son estas dos cosas me pasan cuando te escucho. No sé, Dani, vos cómo estás tomando, porque no quisimos hablar con Sheila antes, y nos sorprende también todo esto que nos está contando. Qué triste, pero qué hermoso. Sí, creo que debe haber sido un momento muy emotivo ese momento del encuentro y el del abrazo, ¿no es cierto? Porque hay que estar en ese momento, en ese contexto, y
cómo no abrazarlo, ¿no es cierto? Sheila, y además, esta cuestión, volveme a nombrar el título del relato del cuento. La torta marmolada. O sea, qué maravilla, y con esto te corto y nos vamos al otro aviso, porque sabes que dependemos también de nuestros avisos publicitarios. ¿Cómo hacen los artistas para sintetizar y poner la torta marmolada, que es una sorpresa por todo lo que viene después? Te dejamos por todo lo que viene después en el argumento del cuento, ¿no? Te dejamos con esto, no te vayas, quédate que vienen unos avisos y volvemos enseguida. No se pierdan a Madame Papin en la usina. En estas vacaciones de invierno te esperamos para disfrutar de recetas de cuentos mágicos con Madame Papin. La propuesta invita a chicos y chicas a preparar recetas ricas y saludables inspiradas en cuentos, acercándolos al arte culinario y las maravillas de la literatura. La usina tiene magia. Puedes conocer los horarios de la actividad y descargar la programación completa a través de @usinadelarte. Mi nombre es Emilce Salinas para Tejiendo Redes. Que tengan un hermoso fin de semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bueno, nos quedó una pregunta. ¿Cómo te surgió el título La torta marmolada? Bueno, como la torta recorría todo el cuento y como decía antes, cuando decidí hacer la torta, yo me había enterado la tarde anterior, me había comunicado, había conseguido a través de la preceptora el WhatsApp del estudiante y le había dicho lo que surge decir, que la mamá iba a acompañarlo siempre desde otros lugares, que iba a estar presente y bueno, y ahí pensé, voy a hacer una torta. Y todo el cuento habla de la torta, porque estoy en el Zoom hablando con los profesores. En ese momento había muchísimos conversatorios sobre cómo enseñar en forma remota, cosa que en secundaria no sabíamos cómo hacer. No estaba la experiencia ni en secundaria, ni en primaria, ni en inicial de cómo enseñar en forma remota. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Así que me pareció que era el título. El título era La torta marmolada. La torta marmolada era un gesto de amor en un momento muy triste. En un momento, un gesto muy hermoso en un momento muy triste. Por todo lo que tiene que ver con la cocina y por todos los y las que cocinamos, le ponemos amor a la comida que realizamos, ¿no? Qué maravillosas dos cosas, me parecen. No sé, Dani, vos qué querés decir, pero esto que traes vos de la escuela presente, ¿no? Por algunas cosas que no vamos a recordar, que se nos decían que no hubo escuela, ¿no? Que también fue muy doloroso, pero también fue muy hermoso porque aprendimos juntos a hacer algo nuevo, por un lado, y por el otro lado, qué maravillosa la función. ¿Cómo combinás estas dos cosas, no? El de ser escritora, el de ser docente. ¿Cuándo empezaste a escribir? Ahí nos vamos a dedicar un poquito. Contanos sobre vos, sobre tu historia como escritora, porque lo de docente se trasluce, pero contanos tu historia como escritora. Bueno, a mí siempre me gustó escribir.
Fui muy estimulada por mi maestra de 6º y 7º grado. Recordarán los que son de mi generación, yo cumplí 55 años. Las redacciones, la composición, tema, la vaca, ¿se acuerdan? Que escribíamos. Y a mi maestra le encantaban mis descripciones de los paisajes, del atardecer, del crepúsculo, y bueno, y estuvo muy presente ahí. De hecho, cuando me invitaron por la Escuela y la Alegría a la Biblioteca del Congreso de la Nación, hicimos el recorrido por la Cámara de Diputados, hice un videíto ahí dedicándolo a mi maestra Mirta Pitrelli, que lamentablemente falleció el año pasado. Bueno, meses antes pude dedicarle ese momento de estar con un libro sobre la escuela, sobre nuestras pasiones, ahí en el Congreso de la Nación. Y después, bueno, eso de participar en cosas, cuando tenía 15 años fue el año de la Juventud y la Paz, y me presenté al concurso que había en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y gané ese concurso. Y me encontré en Chapadmalal, en Mar del Plata, en la escuela piloto número 1 de Mar del Plata, con miles de jóvenes escritores bueno, cientos, no sé cuántos éramos, un montón. Y ya después, como yo me casé muy joven, fui mamá adolescente, así que estudié las carreras que estudié siendo mamá, y lo de la escritura lo dejé ahí en remojo un montón de años, ¿no? Porque las mujeres, por las cuestiones de cómo es la sociedad patriarcal, siempre posponemos las pasiones, los deseos personales. Así que publiqué mi primer libro de Mujeres en la Sombra con 40 años. Y bueno, y ahí ya no dejé de escribir. Yo escribía también fue un estímulo Facebook, porque bueno, yo escribía y me decían, tenés que publicar. Después empecé a escribir de Mujeres en la Sombra, es una novelita justamente sobre estas cuestiones de las imposiciones a las mujeres desde las historias de nuestras bisabuelas, tatarabuelas, casadas por imposición, ¿no? Esos famosos matrimonios por conveniencia, esto de que el amor iba a venir después, bueno, esas historias. Y después empecé a escribir cuentos, y por este estímulo de las redes publiqué mi segundo libro, y después fueron todos de cuentos, porque empecé a escribir humor, y bueno, y me decían, no hay muchas mujeres que escriban con ese desparpajo, publicá, animate. Bueno, y ahí está, ahí seguí escribiendo. Por eso los libros son diversos, algunos tienen cuentos humorísticos, monólogos, realismo. Mi sexto libro, Erotismo Obrero, tiene también una intención de despatriarcalizar el goce, el derecho al goce de las mujeres y las personas disidentes a la heteronorma. Bueno, finalmente terminé escribiendo de todo, todos los géneros, digamos. Me gusta mucho. Además es un refugio la escritura. Bueno, le queremos contar a la audiencia que vos vivís en Pinamar, ¿verdad? Sí, en Ostende, que pertenece al partido de Pinamar. Claro, y yo le cuento a la audiencia que sabía que te conocía, pero justamente te conozco de Facebook. Fíjate vos, si no hubiera sido por Patricia Pellegrini que me contactó y me dijo, venite a casa. Bueno, yo ese día no pude por un problema personal, pero la verdad es que es un placer conocerte, porque hay tantas historias de mujeres que nos invitan a pensar que existe un futuro posible, ¿no? Y seguramente vos, así como han sido, como te han estimulado, también vos como docente habrás estimulado a tus alumnos, seguramente, y habrás dejado huella.
en ellos. Sí, estoy segura de que es así, porque es una tarea que la hacemos con suma pasión y con la intención de que todos aprendan, de que la escuela no sea solo transitarla, sino pertenecer a ella y llevarse lo mejor que les podemos. Que yo siempre repito el lema porque me encanta: la escuela pública que enseña, lucha y sueña, porque hay mucho enseña, resiste y sueña, sí. Contame un poquitito, porque todavía tenemos un tiempito, ¿de qué se trata el libro La Escuela y la Alegría? Bueno, la escuela y la alegría son estas historias que yo con sumo orgullo cuento de lo que hicieron mis compañeros y mis compañeras durante la pandemia. Esa pasión por, a pesar del momento adverso que estábamos atravesando, intentar encontrarle la vuelta para llegar a los chicos, a los que eran excluidos digitales, a todos. Y bueno, y surgió, esto te lo conté el otro día por WhatsApp y lo cuento, de dónde nace la Escuela de la Alegría y el título, esto de la escuela, de este trabajo que hacemos con alegría a pesar de tantas cosas que pasan. Cuando acompañamos a uno de los primeros docentes del programa ATR, acompañamiento de las trayectorias, a los chicos que no podíamos encontrar en la pandemia, que no logramos contactarlos, bueno, el Estado provincial creó este programa para salir a buscar a los chicos, ¿sí? Y estábamos acompañando a un profe que yo no conocía, y él iba en su moto, lo seguíamos en auto, lo acompañábamos para llegar a la primera casa de una estudiante, y a él la moto le iba parando la moto porque la moto estaba destruida, estaba literalmente hecha a pedazos, y él cada vez que se le detenía la moto se daba vueltas, se sacaba el barbijo, sonreía y como que nos daba el mensaje de que nos despreocupáramos, que él lo iba a lograr, él lo iba a seguir. Y bueno, y yo le dije a mi compañera en ese momento que en algún momento que pensaba escribir algún día un cuento sobre esto, porque él me parecía una metáfora. Yo veía que ese joven profe era una escuela que iba. De hecho le dije, viste, el flaco es una escuela que va, porque tiene todo eso que llevamos, esa alegría, esa pasión de que le vamos a meter, vamos a lograrlo. Y la escuela, lo edilicio, que era como la moto del muchacho, se nos cae a pedazos, están las paredes rajadas, tenemos problemas con el agua, los baños, bueno, todo eso que pasa, y a pesar de... seguimos adelante, seguimos enseñando, seguimos encontrándole la vuelta, porque todos... Luchando contra las injusticias también, luchando con, perdóname pero agrego a tus cosas, aunque nos estigmaticen, aunque nos quieran silenciar, ¿no? Aunque nos... Tal cual. No nos van a quitar nunca la pasión. Y es una pena que no lo puedan entender, porque se pierden ese disfrute, ¿no? Que nosotros solo sabemos de qué se trata. Así es. Así que bueno, finalmente, bueno, ya se termina, pero bueno, después escribí varios cuentos de estas historias de los profes, metiéndole esa alegría para que los chicos aprendieran en pandemia. Queremos todo, y también queremos despedirte con mucha tristeza, porque nos hubiera seguido gustando
seguir escuchando tu voz y meternos un poco más en esta cuestión que hacen los escritores y los docentes que aman tanto lo que hacen. Nos despedimos con vos porque son 8:59 y te vamos a hacer escuchar un tema de de Verónica Parodi que se llama Ovillo de Lana. No te vayas, quédate con nosotros y gracias por participar y estaremos en contacto, ¿te parece? Por supuesto, muchas gracias a ustedes. No, gracias querida, un beso grande. Y nos vamos de Tejiendo Redes. Nos vamos de Tejiendo Redes, que ya son las 9 y acaba de sonar el celular y escuchamos Ovillo de Lana. Así es, hasta el próximo sábado. Se hilvanan, se desilvanan las penas esta mañana, como hilos y lanas debajo de mi ventana. Sana, sana, sana la